Muy bonita canción que la vamos a cantar de nuevo. Y no solo pasa que con la canción, a veces los predicadores también hacemos agua, ¿no? Con bosquejo y todo. Pero lo importante es que somos simplemente vasos de barro, la gloria es de Cristo que está en nosotros. Amén. Bueno, qué lindo verlos. Sin duda vamos a cantar de nuevo porque tiene mucho que ver con el tema. Así que les invito a que focalicemos nuestro sermón en 3 textos. Así que hoy voy a hacer una predicación temática más que expositiva. Le invito a que vaya conmigo a Efesios, carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ir al capítulo 5. El versículo 25 al 27 es un texto muy conocido, muy citado. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La ilustración del matrimonio es para representar la obra perfecta de Cristo con su iglesia. ¿Cuál es el propósito de que Cristo se entregó por su iglesia? Lo vemos allí en el versículo siguiente. Dice, ¿para qué? Santificarla. ¿Sabe qué es santificar? ¿Qué es ser santo? ¿Alguien sabe? Separados, apartados de alguien o de algo, para alguien o para algo. ¿Separados de qué? Del mundo, de lo pecaminoso, de lo profano, de lo vil ante los ojos del Señor. ¿Para quién? Para Cristo, para Dios, para andar en santidad. Entonces, Él se entregó por la iglesia, ¿para qué? Para separarla. ¿De qué? Del mundo, de lo profano, de la contaminación, del pecado. Y dice ¿por qué? Lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con quién nos duchamos nosotros? ¿Qué usamos para bañarnos, para limpiarnos, para lavarnos? Pero si no tuviéramos agua, principalmente agua, usamos como complemento el jabón, porque el jabón en el polvo no funciona mucho, ¿no? Sino que es en el agua, necesitamos agua para purificarnos. Muy bien, la palabra vendría a ser esa agua que nos santifica. Si usted no está teniendo una continuidad diaria en la palabra, pues empieza a heder el pecado. ¿Sí? Y la santidad, así como la inmundicia del cuerpo, se siente si no está blanqueada, lavada por la palabra del Señor. Así que lavarse todos los días con la palabra de Dios es un ejercicio solamente para los redimidos. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 27, Jesús dice, a fin de presentársela, dice Cristo mismo, a sí mismo, una iglesia como luminosa, gloria es doxa, es gloria, es luz, brillante, gloriosa. ¿Sí? Aunque nosotros tal vez nos vemos así, Él nos ve así y nos verá así. En ese proceso estamos. Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Qué desafío, ¿no? Sino que fuese santa y sin mancha. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y 8. Hace referencia a esta esposa, la iglesia, las bodas del Cordero. Nosotros somos llamados a estar santificados, purificados, limpios por la palabra, porque Él viene a buscar. ¿Sabe que Él viene a buscar a su iglesia? Y viene pronto
a su iglesia que esté santa, sin mancha y sin arrugas. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, es motivo de fiesta. ¿Qué cosa? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Levante la mano, ¿quién dice que yo soy la esposa del Cristo? ¿Usted es la esposa de Cristo? Yo sé que los varones tienen una agüita por la espalda consciente de esta frase, pero el Padre nos ve como hijos y Cristo nos ve como su esposa. Así debe ser. Amén. Así que ser la esposa de Cristo realmente es un privilegio. ¿Y qué dice la palabra? Que la esposa se ha preparado. O sea que puso en práctica y en obediencia lo que Dios le ha dicho que haga, que se santifique, que se purifique, que se prepare, porque Cristo viene a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire, si usted no tiene que ponerse en el placar del reino de los cielos hay bellezas. Está provisto todo para vestirse. Nadie va a quedar con vergüenza de la desnudez desde Adán, porque Dios determinó cubrir esa desnudez. Y aunque Adán se quiso poner un delantal de hojas, el Señor nos revistió de Cristo. Dios nos revistió de Cristo. Ya nos ha concedido. Y que se vista de lino fino. ¿Qué más? Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No dice son las acciones justas, sino es las acciones justas de los santos. Bien, ¿cuáles son las acciones justas de los santos? ¿Serán las buenas obras? ¿Serán las conductas rectas? Bueno, hermanos, el Señor nos ha dado tareas para embellecer a su iglesia. Y una de las principales tareas es la evangelización. Nosotros somos resplandecientes cuando brillamos como luz en la oscuridad. Marcamos pureza y santidad cuando nos revestimos de Cristo, lavados por su palabra. Y podemos entonces así estar convencidos de que cuando Cristo venga va a haber una iglesia santa, apartada del mundo, pura, que está purificada por la palabra, sin manchas, es que ha entendido la justificación, ha entendido la regeneración, la santificación y que la vive, y sin arrugas. Y yo anhelo que eso sea real, ¿no? Pero no habla del pellejo nuestro, sino que esa expresión de una iglesia arrugada es una iglesia envejecida, que ha envejecido y no muestra juventud espiritual. Pablo dijo, ¿se acuerdan? Que el hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo, pero el interior se renueva día a día. Yo sé que nos duelen los huesos de las rodillas, de la espalda, que ya empezamos a ponernos doble o triple anteojos para ver. ¿Qué importa eso, hermanos? Una iglesia envejecida es una iglesia que ha dejado la palabra del Señor, que ha dejado la gloria del Evangelio y se ha entretenido con cosas que lo único que ha logrado Satanás con infiltrarse dentro de la iglesia, con el mundo, la ha hecho envejecer prematuramente. Por eso es que hay iglesias tristemente llamadas cristianas que creen que hay que modernizar a la iglesia porque está vieja, obsoleta. Eso de venir a cantar y a sentarse a escuchar un sermón, eso es de antes. Ahora hay que hacer cosas creativas, cosas nuevas, hay que salir a la calle y mostrar cuán felices somos y que no somos aburridos, que nosotros también podemos pertenecer a una sociedad. Ese es el pensamiento. Por eso es que hoy voy a hablar de la teología del Evangelio. Porque si tuvieron que preguntar qué es el Evangelio, creo que muy fácilmente diríamos todos los evangélicos en el mundo que el Evangelio son ¿qué cosas? Buenas noticias.
Buenas noticias, ¿de qué? ¿O de quién? ¿O para quiénes? Pero mis hermanos, ¿saben ustedes que la iglesia romana también evangeliza? ¿Sabía usted? ¿Sabe usted que la Iglesia Universal Para de Sufrir del Reino de Dios también evangeliza? ¿Saben que los testigos de Jehová tienen su forma de evangelizar? Le habrán tocado la puerta varias veces. Entonces, nosotros también así evangelizamos. ¿Qué es el evangelio? Pues el problema está en que no se tiene una teología del evangelio. Yo voy a enseñar acerca de la teología del evangelio. Porque responder a la pregunta de qué es el evangelio, mis hermanos, probablemente sea una respuesta apresurada y que se nos omitan muchos detalles importantes. Pero el evangelio en sí mismo es un mensaje. Es un mensaje. Nosotros somos los que pregonamos, anunciamos y decimos un mensaje. ¿Y qué es ese mensaje? Acerca de cómo hemos sido rescatados del peligro y puestos a salvo. Esa es la idea central del mensaje. Ahora, si ustedes verán, yo estoy haciendo mención a esta cita en tiempo pasado. Cómo hemos sido salvados del peligro y puestos a salvo. No estoy potencialmente hablando de algo que va a suceder, porque las buenas noticias no es decir algo que va a suceder, sino algo que ya ha sucedido. Y creo yo que la teología del Evangelio es muy importante porque esto lo aplicó muy fielmente el apóstol Pablo y me gustaría que me acompañe a 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice la Escritura, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. En realidad nosotros no hablamos del Evangelio de nosotros mismos, sino que hablamos de Jesucristo, proclamando a Jesucristo como Señor y como el único que salva, el único Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos nosotros entender que el Evangelio primeramente son buenas noticias, no buenos consejos. Nosotros no vamos a llevar esta noticia del reino de los cielos como consejos, sino que son buenas noticias que todo pecador debe saber. Así que si la iglesia debe ser santificada, debe ser preparada, se le ha concedido todo para que se vista y esté lista para el Señor, no debemos dejar aspectos importantes como la oración, como la adoración, como la devoción, como la práctica de la comunión uno con otros, pero principalmente la evangelización. Y yo sé que la evangelización es sinónimo de salir a repartir folleto en la calle o agarrar un megáfono y hacer un mensaje callejero. Que no desestimos todas esas herramientas que el Señor ha dado y la posee de poder hacerlo, pero sí como una realidad de que todos tenemos que hacer y cumplir delante del Señor. Pero déjeme decirle que ¿qué vamos a predicar si no sabemos qué predicar? ¿Qué vamos a anunciar si desconocemos la teología del Evangelio? La misma palabra teología significa el estudio referente a Dios. No vamos a poner a Dios en un microscopio para estudiarlo como un bicho, pero Él se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Y Él quiere que le conozcamos. Y uno de los aspectos de la naturaleza divina de nuestro Dios y Señor y Salvador es que Él es misericordioso y que su gracia es derramada para salvar. Pero entre todas las cosas que nosotros vemos acerca de nuestro Dios, encontramos sus atributos que nos pueden empezar a dar un perfil de cómo es esta salvación. Porque del solo hecho de resaltar y glorificar como una iglesia reformada la soberanía de Dios, no podemos negar que la salvación es de Dios
y que Él en su palabra revela que Él va a salvar a quien Él quiso salvar. Soberanía pura. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que simplemente agradecer a Dios porque hemos sido salvados por Él, pero también presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para llevar la palabra a otros que en tu lugar aún no han escuchado el mensaje. Tú necesitas entender que la mejor forma de santificarse como iglesia para esperar la venida del Señor no es otra cosa más que cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Las acciones justas de los santos es hacer la tarea que Él nos ha enviado. En la traducción, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra evangelizón aparece 23 veces en el Antiguo Testamento para anunciar de cosas que se hizo. Y usted dirá, en el Antiguo Testamento se anuncian cosas que se hizo. Pareciera ser que en el Antiguo Testamento solamente apunta hacia el futuro, y así lo es, pero cuando desde el Antiguo Testamento apunta hacia el futuro como cosa que se hizo en el pasado, es cuando nosotros quedamos medio sin entender la ecuación. Pero, por ejemplo, el profeta Isaías, el famoso capítulo 53 del siervo del Dios sufriente, 750 años antes de Cristo, él hablaba de Cristo como algo que ya pasó. ¿Sí o no? Si usted puede recordar, quiere que lo veamos por un momento, Isaías 53, se va a dar cuenta de esta expresión, porque él dice, vamos a ir desde el versículo 3, que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. ¿Se da cuenta del tiempo verbal que está hablando? Está hablando como algo que aconteció, que pasó, pero en realidad es algo que iba a pasar 750 años después. Por lo tanto, mis hermanos, esto nos lleva a un plano de la teología, de la obra de Dios. Así como las Escrituras dicen que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, así como una expresión de gloria antes de la fundación del mundo, como una elección antes de la fundación del mundo y una predestinación antes de la fundación del mundo, mis hermanos, entramos en un plano de la teología, donde las demás religiones no llegan. Entonces, mis hermanos, tenemos un gran privilegio de poder entrar a ese lugar santísimo, donde el velo fue abierto de dos en dos y el camino de la sangre del Cordero nos trazó la llegada hasta ese trono de la gloria, el trono de la gracia. Y en ese lugar donde nosotros podemos ver, tal vez, lo que dice, entre tantas citas, la Septuaginta resalta, por ejemplo, no lo busques, se lo voy a leer yo, pero anótelo si quieres, Salmo 40, versículo 9, cuando el salmista dice, he anunciado tu justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. Mis hermanos, la expresión de ser heraldos y comunicadores de la justicia de Dios, de la bondad de Dios y de la salvación de Dios es nuestra tarea. Y toda la Biblia habla de Cristo y Cristo es el Salvador, como que es proclamado primeramente nuestro Señor. Así que el Evangelio son noticias, son buenas noticias. Y las buenas noticias se deben ¿qué? Anunciar. Leí ayer que estamos a próximos días de declarar el fin de la pandemia. ¿Han leído eso ya? Ya estamos ahí a pocos días de declarar el fin de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, y nuestro sistema de gobierno, nuestro país, está próximo ya a decretar fin de la pandemia. ¿Será? Dios lo sabe. Pero, si es así, qué buena noticia, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Otra buena noticia sería decir que se terminó la guerra que está aconteciendo, o que no va a haber una guerra, una tercera guerra mundial. La gente espera buenas noticias, como que usted llegue a su trabajo mañana lunes y le diga, bueno, se le aumentó el sueldo, o se va a aumentar el sueldo. Hay buenas noticias que uno no puede negar, pero cuando son buenas noticias hay que proclamarlas, hay que anunciarlas, hay que decirlas, hay que propagarlas. Las buenas noticias no se pueden callar. Me pregunto yo, ¿cuál es la mejor de todas las buenas noticias que este mundo puede escuchar en toda su historia? Es el Evangelio que proviene del reino de Dios. Hace poquito hemos escuchado acerca del sermón de Romanos capítulo 1 y creo que es importante recordar que el Evangelio es de Dios y que habla de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es que este Evangelio que proviene nos lleva a nosotros a entender que ha venido a nuestras vidas como una gran noticia para nosotros y para compartirla. Pero, ¿qué pasa si no estamos nosotros a la altura de la demanda del Señor? Porque todos nosotros recordamos claramente que Jesucristo, antes de ascender a los cielos, entregó un mandamiento que se conoce como una gran comisión, la gran tarea por hacer. Pero nunca eso es opción, sino que es un mandato. En otras palabras, es una orden de parte de nuestro Rey de ir a todo el mundo y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Predicar el Evangelio de Cristo. El tema es el impacto que produce y la motivación que tiene para nosotros justamente el Evangelio. Pero primeramente vamos a ver la tensión que se provoca al no predicar el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 10, nos lleva el apóstol Pablo a meditar en esta situación. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante destacar que muchas veces una mala interpretación y de la teología del Evangelio se ha hecho un dogma de ese versículo. Ese versículo que creen que es repetir la oración del arrepentido, ¿sí? Bueno, ese no es un versículo para establecer un dogma, porque en ningún momento dice, primero, que fue ni una oración, y segundo, en el contexto nosotros podemos entender qué es lo que refiere el versículo 10. Pero por lo general, cuando se anuncia el Evangelio, nosotros queremos cerrar el punto de nuestra evangelización pidiéndole al pecador que repita una oración conmigo para que entonces yo dé por finalizada mi tarea. Inmediatamente mando un WhatsApp al cielo para que anoten el nombre en el libro de la vida y yo le digo, hermano mío, nos vemos en el cielo. Esa tarea puede ser un protocolo, pero no es bíblico evangelizar así. No es la forma. Primero porque tenemos evidencias históricas en Hechos de los Apóstoles de que ante el discurso de Pedro y las predicaciones que hacían acerca del Evangelio, cuando dijeron, varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro dijo, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas y repitan conmigo esta oración. No lo hizo y no hay registro de que esto se dé así. ¿De qué forma nosotros podemos estar convencidos de que van a ser salvados? Es poner nuestra confianza en el Salvador. Porque Dios puede salvar inmediatamente o puede salvar en un proceso que va tratando a una persona. Así que yo no puedo poner punto final a una situación cuando simplemente digo repite esta oración. Ese contexto de Romanos 10:10 es porque el emperador romano era considerado un curios, un César o un señor. Por lo tanto, aquellas personas que no proclamaban que el César es señor, lo mataban. Y naturalmente, la iglesia en Roma que estaba proclamando el Evangelio de Jesucristo era perseguida. Y no nos olvidemos, hermanos, que los romanos eran bastante sanguinarios para torturar y para matar a los cristianos. Por lo tanto, es que cuando era detenido algún cristiano y alguien era enjuiciado
a proclamar quién era su Señor, el cristiano debía decidir si quería vivir biológicamente, decía el César, o si quería morir biológicamente, pero agarrar la recta de la vida eterna para siempre, tenía que proclamar Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, con el corazón se cree para justicia, porque nadie va a proclamar con sus labios lo que no cree con su corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. Miles y tal vez millones de mártires en la historia han habido que han dicho Jesucristo es mi Señor y pusieron sus cabezas para ser decapitados. Mis hermanos, todos nosotros podemos entender que el Evangelio tiene una profunda tensión relacionada entre la vida y la muerte. Por eso es que continúa diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Más adelante Dios permite, vamos a dar talleres acerca de cómo evangelizar bíblicamente. Y es muy probable que en vez de hacerlo talleres días específicos, lo hagamos días domingos, porque la tarea es para todos. Así que creo, hermanos, que todos tenemos que estar muy conscientes que nuestra tarea de evangelizar es la principal acciones justas de los santos que nos hace estar bonitos, como una esposa preparada para la venida del Señor. Pero aquí está el problema. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si usted se da cuenta, toda la atención de ese texto apunta a la pregunta, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y esa pregunta que está escrita allí en Romanos 10 la transmito hoy aquí a la iglesia local. ¿Quién tiene la responsabilidad de llevar adelante este mensaje de evangelización? ¿Quién? ¿Habrá algunos? ¿Habrá algunos? ¿Sabe que cuando decimos nosotros no decimos nadie? Cuando uno dice yo, Señor, mis hermanos, ese es el punto crucial de nuestra vida espiritual. Para proclamar el Evangelio con toda autoridad y con todo poder, entendiendo lo que significa ponerse la primera línea de ataque de Satanás y de este sistema mundo, con serias y grandes probabilidades de ser odiados, perseguidos, aborrecidos y hasta asesinados por causa de Cristo, es cuando el yo se transforma en nosotros, en medio de una multitud. ¿Quién es el que irá a voltear a Goliat? Había todo un ejército, pero fue uno que dijo, yo iré. Yo iré. Y mis hermanos, la atención de este punto es importante porque nosotros no podemos dejar pasar la responsabilidad que todos tenemos. Así que número 1 es el Evangelio, son buenas noticias, no son buenos consejos. Número 2, el Evangelio son buenas noticias que hemos sido rescatados o salvados. Estoy entrando a la teología del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿y de qué nos ha rescatado? ¿De qué peligro hemos sido salvados? Y una de las palabras del Evangelio en el Nuevo Testamento nos muestra que somos rescatados o salvados del castigo eterno. Mis hermanos, claramente el apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, dice lo siguiente, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, fuimos rescatados de la ira venidera. Fuimos rescatados de la ira de Dios. Cuando se dice fuimos salvos del infierno, tomamos la idea de que el infierno es simplemente el problema, el fuego o el olor a azufre o el gusano, pero son las figuras ilustrativas de lo que es estar una eternidad separados de la gracia, la misericordia, el amor y la providencia de Dios y solamente estar todo el tiempo recibiendo la justa y santa ira de Dios. Y ese punto, mis hermanos, es en el cual muchos han distorsionado el Evangelio. Porque han presentado a un Jesús como un complemento que le falta para que su vida sea feliz. Mire, usted es una buena persona, veo que es feliz, que tiene todas las cosas, pero le hace falta Jesús en su corazón. Pues mis hermanos, nada de lo que tiene les sirve para alcanzar la salvación. Ninguna, ni la sumatoria de todas las buenas obras que pueda tener. Porque Jesucristo es la vida y el que no tiene la vida no tiene a Jesucristo, por lo tanto está condenado. Mis hermanos, la ira de Dios es justa, es santa, pero este castigo no es una fuerza impersonal, es la ira de Dios, es el castigo justo de Dios, en la cual Dios está reservando para el día final. Pablo escribe en Romanos capítulo 2, versículo 5, que por causa de su corazón endurecido, no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira en la manifestación del justo juicio de Dios. Por eso, mis hermanos, es que conocer la teología del Evangelio es llevarnos a nosotros a tomar con seriedad la necesidad de hablar a todas personas, empezando por tu propia casa, de que Cristo es el único Salvador. Rechazar a Él es rechazar la vida. Las más exhaustivas exposiciones del Evangelio, de la Biblia, están identificadas por el apóstol Pablo en lo que hace referencia a la culpabilidad del hombre. El problema más grande de la condición humana, como dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos enseña desde el versículo 18 hasta el versículo 32 la culpabilidad del hombre. Por eso es que vemos nosotros que la obra pecaminosa del hombre activa claramente la reacción justa de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso, mis hermanos, dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Más abajo, el versículo 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Es ni más ni menos obrar en su justicia cuando alguien rechaza la gracia de Dios. Número 3. El Evangelio es noticia buenas de lo que Jesucristo ha hecho para restablecer nuestra relación con Dios. Jesucristo vino a restablecer nuestra relación con Dios. Pero como dice 2 de Corintios 5:17, que Dios es el que estaba reconciliándonos juntamente con Cristo. Fuimos reconciliados. Pero convertirse en cristiano, mis hermanos, tiene que ver con un cambio de estado. Un cambio de estado. Y esto es importante y es medular en el Evangelio porque aún hay muchos cristianos que asisten y congregan hace años que todavía no saben
cuál ha sido el impacto del Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Si usted ha creído, hermano, ha cambiado de estado. Vamos a Primera de Juan y vamos a ver qué es este cambio de estado, en qué consiste. No es algo que lo haremos, sino es algo que está hecho y que fue hecho por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, la primera parte. Nosotros, hablando de la iglesia, de los convertidos, de los salvos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Diga conmigo, he pasado de muerte a vida. Eso no es un cambio de estado. Si es un cambio de estado, es un cambio de relación con Dios y con el mundo. Un cambio de estado es que en la muerte no tenía posibilidad de relacionarme con Dios. No buscaba a Dios, no le amaba, le odiaba, le aborrecía, no le adoraba, no hacía nada bueno, todo era contrario. Pero cuando he sido pasado de muerte a vida, mi relación con Dios ha cambiado. Ahora le amo, le obedezco, le sirvo, busco santificarme para ser agradable cada día ante sus ojos, pero ahora aborrezco al mundo, no quiero estar en el mundo, me da asco el pecado, cuando peco me siento miserable y necesito el consuelo del Espíritu Santo. Algo ha pasado. Pero esta realidad tenemos que ver nosotros como una definición. El doctor Martin Lloyd-Jones en uno de sus libros decía que nosotros debemos definir nuestro estado conforme a nuestra fe. O está en Cristo o no está en Cristo. O ha sido perdonado o no ha sido perdonado. ¿Cuál es el diagnóstico de su vida? O tiene vida eterna o no tiene vida eterna. El doctor Martin Lloyd-Jones dice que a menudo él emplea una pregunta de diagnóstico para determinar el entendimiento de la condición espiritual del cristiano. Él agarraba a algún cristiano que había en la iglesia o que encontraba y para conocer el diagnóstico del entendimiento del Evangelio le preguntaba: ¿está usted preparado en estos momentos para decir que es un verdadero cristiano? Repito la pregunta. Él le decía: ¿está usted preparado en estos momentos para decir que es un verdadero cristiano? La gran mayoría responde: bueno, estoy en ese proceso, todavía no me siento perfectamente santo, estoy todavía trabajando, no me siento todavía convencido porque me falta darle más tiempo a la oración, me falta darle más tiempo a la lectura de la Biblia, por ahí no soy regular en congregar, pero el doctor Martin Lloyd-Jones decía, es un diagnóstico para saber si han comprendido la teología del Evangelio. ¿Saben por qué los cristianos no predican con convicción el Evangelio? Porque no tienen conocimiento de la teología del Evangelio y no tienen convicción de el estado y la posición que están en Cristo. Porque vuelvo a decir, el Evangelio no consiste en algo que está por hacerse, sino es algo que ya se hizo. Y lo hizo Cristo por nosotros, a favor de nosotros. Por eso él concluye respondiendo esto, el doctor Jones, y dice: enseguida sé en su respuesta, y todavía me di cuenta, que están pensando en términos de ellos mismos. ¿Cómo puedo yo considerarme verdaderamente cristiano si todavía no estoy haciendo lo que Dios me pide que haga? La idea de que aún tienen que sentirse necesariamente suficientemente buenos para ser cristianos. Y muchos están con esa soga de imposibilidad. ¿Se necesita el buen testimonio? Claro que se necesita el buen testimonio. Pero mis hermanos, hay que entender que nosotros fuimos salvados
cambiados de estado, pasados de muerte a vida. Antes estábamos fuera de Cristo y ahora estamos en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, suena muy humilde y muy bueno pensar así, pero es una gran mentira del diablo y que es una negación total a nuestra fe. Mi fe está puesta en Jesucristo, en la obra que Él hizo en representación mía, en la obra que Él hizo a mi favor, en la obra que Él hizo en sustitución mía. Por lo tanto, mis hermanos, es una mentira del diablo y es una negación de nuestra fe pensar que yo tengo que hacer algo para entonces sentirme cristiano. Sé que suena peligroso, pero voy a dar otro punto de la teología del Evangelio que creo que nos va a ayudar. Pero nunca será suficiente bueno, ni nadie hubo suficientemente bueno como para decir entonces soy un verdadero cristiano. La esencia central del Evangelio y de la salvación cristiana es decir que Dios, que Cristo, Él es suficientemente bueno y yo estoy en Él. Amén. ¿Satanás tendría derecho legal para acusarme y atormentarme con culpa si yo no estuviera en Cristo? ¿Sí o no? ¿Ha pecado usted esta mañana apenas se levantó? ¿Y anoche cuando se acostó? ¿Y durante el día pecará? ¿Tiene argumentos legales Satanás para acusarnos y condenarnos y sentirnos culpa? ¿Sí o no? Pero como estoy en Cristo, la misma pregunta de Romanos capítulo 8, del 30 al 33, dice, ¿quién? A ver, ¿quién se va a atrever a condenar? Si es Dios mismo el que justifica. ¿Quién es el que va a culpar a alguien? Si es Cristo el que murió, más aún el que resucitó y el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién se atreverá? ¿Existe alguna cosa creada que nos pueda separar de su amor? No existe nada, mis hermanos. Por eso es que la convicción del que va a proclamar el Evangelio es saber que a pesar de mí, Cristo es glorificado a través de mí cuando yo creo en su palabra, creo en el Evangelio y hablo sin miedo, sin temor y sin estar negando la fe que hemos creído. El Señor Él es bueno y nosotros estamos en Él. El punto del Dr. Jones es que convertirse en cristiano significa en un cambio de relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con Él? Pero la obra de la gracia de Dios está manifestada en la relación que tenemos unos con otros con Él. Porque hermanos, yo le decía creo el jueves en la clase a los hermanos, la ecuación es simple. Yo sé que nos cuesta orar cuando estamos solos. Yo sé que nos cuesta leer la palabra cuando estamos solos. Y somos más vulnerables a las tentaciones cuando estamos solos. Pero es que Dios nunca proclamó el Evangelio y su gracia para el individuo, sino para su pueblo. El Evangelio es una conducta practicada por una sociedad de cristianos o personas con fe. Envió a los 70, después envió a los 12, lo envió de 2 en 2. Siempre habló del acuerdo. ¿Habrá algo mejor que hayan 2 en vez de 1? Cuando hace frío se van a calentar mejor. Si uno se cae del pozo, el otro lo va a poder sacar. Mejor son 2 que 1. Y mis hermanos, la necesidad de entender que la gracia expresada en el Evangelio es que Él, siendo un individuo solitario, amargado, condenado en oscuridad, siendo esclavo de Satanás, ahora me ha redimido, me ha salvado y me ha hecho parte de una preciosa sociedad de pecadores perdonados, arrepentidos y transformados por su gracia. ¿Para qué?
para que sobrellevemos los unos la carga de los otros. Así que mis hermanos, si a mí me cuesta orar cuando estoy solo, ¿qué debo hacer? Me junto con otro hermano y entonces la motivación cambia. ¿Sí o no? Usted no puede orar. A ver, ¿cuántos dicen a mí me cuesta orar solo? La sinceridad es importante, ¿no? ¿Saben qué hay que hacer? Juntarse con otro. Hermano, ¿tenés algo para hacer hoy a la tarde? ¿Qué necesitas? Necesito tener un hermoso tiempo de oración. Vení, nos encontremos, oremos. Cambia la motivación. ¿Saben cuántos hermanos dicen, yo empiezo a leer la Biblia, pero me aburro, no entiendo, me duermo? ¿Saben qué necesita? Hermana, ¿qué está por hacer ahora? ¿Quiere venirse a mi casa a tomar unos mates? Leamos la Biblia. Solamente leer la Biblia, no vamos a hablar. No. Vamos a leer la Biblia. ¿Saben qué hermoso que es simplemente reunirse a la vuelta de una mesa a leer un capítulo y otro capítulo y otro capítulo? Y diría, en mi vida leí tantos capítulos juntos. ¿Saben que eso funciona? Claro que sí, mis hermanos. Las tentaciones, podemos resistirlas cuando no anda la oveja lejos de la manada. Debemos volver, debemos estar juntos. Una brasa se apaga cuando está fuera del fuego. Se apaga, mis hermanos. Así que entender la gracia de Dios a través del Evangelio es entender la teología del Evangelio. Por eso es que no quiere el Señor que ninguno distorsione el Evangelio, porque el que lo hace es maldito. Porque está intentando irrumpir contra sus planes, contra su diseño. Y hermanos, es precioso entender que la obra de Jesús, cuando creemos en su nombre y cuando descansamos en la obra que Él logró por nosotros, de inmediato cambia nuestra posición y nuestra manera de ver las cosas delante de Dios. Estamos en Dios. Sé, mis hermanos, que estoy tal vez débil espiritualmente, tal vez medio frío espiritualmente, pero nada me cambia de la posición en Cristo. Siempre di este ejemplo, lo vuelvo a dar porque creo que nos ilustra bastante, pero hagamos de cuenta que esta propiedad es un barco. Es un barco, ¿sí? Y hemos zarpado, hemos subido por esa puerta y hemos entrado al barco y hemos zarpado de un lugar que se llamaba la condenación, el mundo, la esclavitud. Y estamos yendo a puerto seguro, la gloria de Cristo. Ahora, este barco es Cristo. Nosotros estamos estamos dentro de Él. Pregúntese, ¿es posible que nos peleemos nosotros acá adentro? ¿Es posible que nos ofendamos? ¿Es posible que cuando yo esté por allí solo empiece a divagar y empiece a pecar con mi mente? ¿O que pronuncie algo y salga algo a mi corazón y ofenda a un hermano? ¿Es posible? Claro que sí. ¿Es posible que mientras estamos en el viaje yo la Biblia la dejo allí, ando por allá y no la leo? Claro que es posible. Todo esto es posible porque nosotros somos un barco, somos tripulantes de un barco que va a llevarnos a puerto seguro y esa nave se llama Cristo. Pero mientras estamos aquí, nosotros somos pecadores que fuimos rescatados de un lugar de condenación, estamos siendo llevados a un lugar seguro y estamos siendo salvados por la gracia del Señor, por estar en Él. Por eso es que Él dijo, Padre, a los que me diste, ninguno se perderá. Absolutamente ninguno se perderá. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Ustedes me inspiran, hermano, a mí. Impresionante. ¿Cuántos entienden esto? Perdón, hice mal la pregunta. ¿Me hice entender? ¿Sabe lo que significa, hermano? Que no tiene parte ni arte Satanás para acusarte ni para ponerte el dedo diciendo vos y hiciste esto y ahora querés predicar y ahora querés hacer lo otro. Hermanos, ninguno de nosotros es bueno. Cristo es el bueno. Estamos en Él y tiene la sonrisa del Padre mientras estamos nosotros en Cristo yendo al lugar seguro. El Evangelio es estar en Cristo. Deberíamos afirmar por la fe lo siguiente:
convencidos, creyendo con nuestro corazón y proclamando con nuestra boca que Dios salva a los pecadores. Dios, el trino Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. 3 personas en una que trabajan unidos en sabiduría, soberanía, poder y amor para lograr la salvación de ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Pues es el Padre el que escoge a los que serán salvos y el Hijo cumple la voluntad del Padre al redimirlos con su sangre. Mas el Espíritu Santo ejecuta el propósito del Padre y del Hijo aplicando la regeneración en la vida del pecador. Él salva, lo hace todo desde el principio hasta el fin. Lo hace para llevar al hombre de la muerte en la esclavitud del pecado a la vida en gloria con Cristo. Planifica, lleva a cabo, comunica la redención, llama, sostiene, justifica, santifica, glorifica. Es nuestro credo, es lo que creemos, es en lo que nosotros nos gozamos. Y el pecador, tan hostil y tan pecador, tal cual como Dios lo encuentra, culpables, viles, miserables, desválidos, imposibilitados, incapaces de levantar un dedo para cumplir la voluntad con Dios, ni mejorar su vida espiritual delante de Dios, así es llamado. Y en esa transición, nosotros esperamos un día ser transformados en gloria como Cristo Jesús. Y ya no habrá memoria para siempre lo que nosotros éramos en este cuerpo miserable. Y viviremos para el Señor viéndole cara a cara. Esperamos ese día. La teología del Evangelio también es los 2 enemigos del Evangelio. Hay que tener siempre ese cuidado. El llamado padre de la iglesia primitiva, Tertuliano, decía, o se le adjudica este dicho, que Jesucristo fue crucificado entre 2 malhechores. Igualmente, el Evangelio es exhibido entre 2 enemigos del puro Evangelio. Y a través de la historia se ha manifestado justamente que el verdadero evangelio, que es centrado en la cruz de Cristo, aparece en las dos opciones, que es lo que se transforma como enemigos de la cruz o enemigos del evangelio de Jesucristo. ¿A qué se refería Tertuliano con esto? Principalmente que esos enemigos son la religión o la irreverencia de la irreligión. La religión es un estado solamente estructural del hombre por querer hacer un esfuerzo para conectarse con Dios. Ejemplo, el fariseo. El fariseo pensaba que haciendo todo eso era perfecto. Pero a veces la manera pendular de pensar y pensar que los extremos son los que pueden ser opciones es quitarnos del centro. Porque algunos pasan de la religión a la irreverencia. Y mis hermanos, hay que tener cuidado de perder el equilibrio. Otros del legalismo al antinomianismo, sin ley. Por eso, mis hermanos, es que cuando se desenfoca del Evangelio de la gracia de Jesucristo y se mira el legalismo, surgen las iglesias que ponen como reglamentos cosas que no forman parte del Evangelio de Jesucristo. Que no comas morcilla, que no vea televisión, que no se pinten los ojos, que usen faldas largas, que siempre con la corbata acá, que no pueden hacer deporte, que no pueden ir de vacaciones. Y del otro lado está el antinomianismo, vivir sin leyes. Cada uno hace lo que quiere, por eso es que el extremo está abriendo las puertas en aceptación peligrosa a la homosexualidad dentro de la iglesia. Mis hermanos, los peligros son de transformar el evangelio en puro moralismo de un lado o el relativismo, el pragmatismo del otro lado. Cuidado, mis hermanos, porque la centralidad del evangelio es lo que produce el equilibrio en una iglesia.
Si una iglesia no tiene el Evangelio de Jesucristo como el centro, pronto habrá perdido el equilibrio y estará desbordado para algunos de los dos enemigos. Jesús fue exhibido en el medio para que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Para el que mire a Cristo sea salvo y no mirando los extremos que Satanás pone como una alternativa. Pues mis hermanos, muchas personas han enviado toda su confianza y toda su credibilidad y hasta su vida propia al servicio de cosas que no son bíblicas. Por eso es el llamado a poder conocer la teología del Evangelio para entonces abrir mi boca y proclamar la verdad de Jesucristo. Hermanos, vamos a aprender a evangelizar bíblicamente como lo hacía Jesús. Pues entonces vamos a saber, hermanos, que la misión que Él nos ha encomendado, cuando la ponemos en práctica, cuando proclamamos el Evangelio, cuando estamos alentando a los hermanos, cuando estamos discipulando a los nuevos y fortaleciendo y trayéndole convicción de lo que han creído, cuando adoramos juntos, cuando oramos juntos, cuando estamos en comunión, mis hermanos, cada vez más bella es la iglesia y más radiante y más vestida en santidad en un mundo que tira permanentemente hostilidad y suciedad para manchar las vestiduras santas de la iglesia de Cristo. Mientras nosotros tengamos un pacto con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, que es el pacto de la gracia presente, vamos a comprometernos como hijos de Dios a defender el Evangelio de Jesucristo con nuestra vida, porque así debe ser. No vamos a claudicar ni vamos a entregar a Satanás nada, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estos dos enemigos son actitudes pendulares y constantemente buscan corromper el mensaje y robarnos el poder del Evangelio, en la cual no nos debemos avergonzar. Es poder de Dios para salvación. Y concluyo con el último punto. El Evangelio tiene capítulos expositivos. El Evangelio tiene capítulos. Si usted se aprende estos 4 capítulos del Evangelio, claramente va a entender todo para poder compartirlo. Pero lo primero es hacer la pregunta de la narrativa evangélica. ¿De dónde venimos? Pues, hermanos, de Dios, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta que así predicó Pedro? El que hizo los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en ellos hay. El Creador, a Jesucristo, a Él, ustedes matasteis. Pues hermanos, lo primero que hace el Evangelio es recordarnos que hay un Dios que es Señor, soberano, creador de todas las cosas. Y lo que Él hace no lo hace imperfecto. Por eso es que la segunda pregunta es, ¿por qué se arruinó todo? ¿Cuál fue el motivo que todo se echó a perder? Pues Dios no comete errores. ¿Qué pasó? Pues la causa es el pecado. Es la esclavitud. Es la miseria y la condenación del hombre que cae de un estado para vivir en vergüenza como esclavo de Satanás. El capítulo 3 nos lleva a la pregunta, ¿pero cómo se arreglan estas cosas? ¿Cómo se arreglan estas cosas? ¿Habrá solución? ¿Habrá forma de arreglar todo el caos? ¿Todo lo que está mal? ¿Existe la posibilidad de que las tinieblas se disipen? ¿Habrá algún día luz? Pues la respuesta es Cristo. Es Cristo. La encarnación del Verbo de Dios, la encarnación de Dios mismo para venir a tomar en sustitución nuestras vidas y llevarnos en redención a un estado de restauración perfecta con el Padre para siempre. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es decir, yo tengo paz con Dios. Estoy en paz con mi Padre. Estoy en paz. Aunque peque, aunque caiga, aunque me debilite, aunque vuelva otra vez a caer y me levanto y sufro y lloro por mis pecados y anhelando su venida. Hermanos, por causa de haber sido justificados,
por Cristo Jesús, tenemos paz para con nuestro Padre Celestial. Él no mira la inmundicia de mis pecados, de restos de pecados que aún están en mí. Su sangre ha cubierto todo para siempre. Por eso es que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo entonces volver a Dios? Mediante la fe, que es por gracia, para la gloria de Dios Padre. Ese es el Evangelio. Ese es la teología del Evangelio. Es lo que usted y yo debemos llevarlos hasta transpirando por nuestros poros. La seguridad, la gracia, la misericordia. Porque, hermanos, vuelvo a decir, el mundo espera buenas noticias del hombre. Fin de la pandemia, fin de la guerra, un buen estado económico, un buen diagnóstico médico. El hombre espera buenas noticias mirando al hombre. Pero estas buenas noticias vienen del reino de Dios, del reino de los cielos. Y es para nosotros, para que alcemos nuestros ojos a los cielos y veamos la gloria de Cristo. Por eso, mis hermanos, yo le animo, le aliento en el nombre de Jesús a que no se avergüence del Evangelio de nuestro Dios, porque es poder de Dios, y que se sienta digno de alto privilegio de haber sido llamado un heraldo del Rey, a anunciar y a proclamar las buenas noticias que provienen de Dios para todos los perdidos. Así que, mis hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque en esa cruz el Señor nos dio la vida. Vamos a cantar de nuevo esa cruz. En aquella cruz me salvó. Oremos. Que el Señor bendiga a su iglesia. ¿Podés ponerte de pie por un momento? Es posible que por un momento tomes la mano de tu hermano para que oremos juntos. ¿Cuánto agradecen al Señor por su gracia, su favor, su misericordia? Hermanos, falta poquito. Aliéntese. El panorama es duro, es difícil lo que viene. Pero miramos con fe nuestro porvenir. Vamos a llegar a ese puerto seguro. Él nos abrirá las puertas del reino, amplia y generosamente, para que entremos a su gloria. Así que los momentos de dolor, de angustia, de dudas, de caídas, de flaquezas, son momentos, simplemente son momentos, son temporales. No se compara nunca con lo eterno que nos ha regalado el Señor. Jamás, jamás. Y lo más hermoso es que Él nos ha preparado para resistir los embates de Satanás. Porque tú crees que nosotros somos los que tenemos que resistir. ¿Cómo podré estar firme en el día malo? Oh, Señor, yo no sé usar la armadura de Dios. ¿Puede entender que Cristo es nuestra armadura? Que es impenetrable. ¿Puede entender que estamos en Él? Estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Podemos nosotros pensar que somos los que podemos caer, los que podemos fracasar, perder? No, mis hermanos.
Solamente aliéntese a decir: gracias, Señor, porque me llamaste, porque me salvaste, porque estoy en ti, porque estoy seguro en ti. Nada va a quitarte el gozo de la salvación. Nada. Todos nosotros tenemos que mirar con esperanza nuestro porvenir, pues es glorioso, es maravilloso. El mundo te va a decepcionar, las promesas de este mundo te van a decepcionar, vas a perder, te vas a sentir frustrado, desilusionado, estafado, pues no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Levanta tus ojos a los cielos, levanta tus ojos a Jesucristo, mírale a Él, que tu rostro resplandezca por su gracia, mirando su gloria. Es la forma. Por eso, hermanos, oremos juntos como iglesia. Le digamos: Dios Padre, danos todo de nuevo, todo valor por el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos ahora de tu Espíritu Santo para entender la posición que tenemos, para entender lo que ha sido hecho por nosotros, para entender que nuestra batalla está ganada por Cristo, está sellada en su victoria. Señor, nosotros solamente debemos compartir con alegría la victoria de Jesucristo, porque tú eres el que vas a abrir el corazón y en los oídos de aquellos que tú has escogido, y apenas salga la palabra por mi boca, Señor, la obra de tu Espíritu Santo va a empezar a hacer en el corazón de ellos. Somos solamente mensajeros que portamos las mejores noticias que pueden existir para este mundo caído. Ayúdanos a hablarle así a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros abuelos. Solamente decirle: hay esperanza, hay esperanza. Claro que hay esperanza. El caos que está en desorden, que está caído, que está en condenación, puede tener esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, que nos salvó en esa cruz para siempre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Cantamos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es evangelio, hermano. En silencio. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. ¿Cuánto alaban al Señor? Él cargó esa cruz por mí. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí su amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que sea
Aleluya. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy ¡Aleluya! en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí su amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí su amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Aplauda sobre su cabeza al Rey de Gloria.